¿Qué volá, mi gente linda de YouTube? Bienvenidos una vez más a otro video acá en tu canal, ¿Qué volá serie? Tu canal amigo. El día de hoy voy a estar haciendo un video un poquito especial porque no voy a estar tocando ningún tema específico, sino que este es un video donde te quiero explicar un poco de qué trata este canal. ¿Qué tipos de videos son los que voy a estar subiendo en este canal? ¿Qué tipo de contenido es el que podrás encontrar en todos los videos que voy a estar haciendo acá en este canal? Y nada, que conozcas un poco la historia de dónde vengo, cuál es la idea que me motivó a crear este canal, por qué hago lo que estoy haciendo en este canal, darte la bienvenida, darte además las gracias por estar ahí ahora mismo viendo este video y posiblemente muchos de los videos que voy a estar subiendo en este canal. Primero que nada te quiero decir por qué surgió la idea de hacer este canal y por qué el nombre de ¿Qué volá serie? Para que tengas una idea, posiblemente si eres cubano sepas bien en qué consiste la frase ¿Qué volá serie? Pero si no eres cubano, quizás sea una frase, pero si no eres cubano quizás sea una frase completamente extraña para ti. Pero es más o menos la expresión que se le dice a un amigo cuando lo saludas, a una persona muy cercana, a un amigo, a una persona del barrio, a alguien que es muy cercano a ti, que tienes mucha confianza, y es más o menos un saludo como se utiliza en muchos lugares de Latinoamérica. En inglés, por ejemplo, WhatsApp bro, o en español se utiliza muchísimo en Latinoamérica, ¿qué fue mi pana? ¿Qué dice chamo? No sé, muchísimas expresiones que es como para decirte, hola, ¿cómo estás, mi amigo, mi hermano, mi yunta, mi consorte, mi brother? ¿Ya? Entonces, ¿qué volá hacer? Hacer es como mi amigo, mi hermano, y qué volá es qué onda, qué fue, güey, cómo estás. ¿Ya? Entonces, quise ponerle así al canal, ¿Qué volá hacer? Porque es una forma de darle la bienvenida a todos ustedes y es una expresión bastante cercana y que denota que hay una amistad, una cercanía, una confianza entre ustedes que están viendo este canal y bueno, y yo que soy la persona que está detrás de la cámara generando contenido para ustedes. Creo que marca bien, creo que ese nombre marca bien mi identidad, ¿no? De dónde vengo, vengo de barrio, de pueblo, de gente donde se habla de manera coloquial, se habla bastante informal en la calle. Es un poco de dónde vengo, dónde nací, dónde me crié. Y nada, y me identifica como cubano muchísimo con esa expresión. La idea de hacer este canal surge porque, bueno, un día estaba sentado pensando y viendo la idea de queriendo montar un negocio, queriendo hacer algo que me generara mucho dinero y dije, nah, vamos a hacer un canal de YouTube que esto genera millones de pesos, por lo menos eso es lo que dicen los influencers y los youtubers que te encuentras haciendo videos, que esto genera muchísimo dinero y listo, arranquemos a hacer videos y ya sin tener que mover un dedo, solo dando clic en la computadora, pues vamos a estar sentados aquí en un sofá grabando videos para ustedes y hacer muchísimo dinero. Nada, mentira, eso no es para nada la idea de este canal y no crean mucho de lo que dicen los youtubers por ahí, de cuánto genera YouTube y cuánto dinero se puede hacer, porque todo lo que se habla no es cierto. Entonces, la idea de este canal inicialmente, o la idea de este canal precisamente es esa. Tener una audiencia donde le podamos contar cosas de la vida real, basado en mi experiencia personal como migrante en diferentes países donde he estado, y darle tips y darle ayudas a todas las personas que en algún momento están pensando en migrar o que migran hacia un país desconocido, hacia un nuevo idioma y se encuentran con muchísimas dificultades en su proceso migratorio, tanto en el proceso antes de migrar como incluso cuando ya están viviendo en un país que no es su tierra, que no es la tierra que lo vio nacer, que no es su idiosincrasia, que están alejados de su zona de confort y por supuesto te vas a encontrar muchísimas dificultades, temas personales, temas laborales, temas con los niños, temas con los amigos, la lejanía, la nostalgia, la distancia de tu tierra, etc. Entonces, la idea mía es básicamente esa, proveerles a todas las personas que se encuentren mi canal, que entren a mi canal y se pongan a ver mis videos,
proveerles de una experiencia, proveerles de consejos, proveerles de tips para que su vida como inmigrante no pasen las mismas dificultades o los mismos trabajos que yo en mi experiencia pasé o que conozco de muchas personas que han pasado por esas dificultades. Entonces, eso es principalmente la idea de este canal. Y también, bueno, desmentir muchas de las cosas que se dicen en YouTube, muchas de las cosas que se dicen a nivel global, donde todas las personas, por tal de buscar seguidores, por tal de buscar clips, por tal de buscar clics, por tal de buscar likes, por tal de buscar visualizaciones, dicen muchas cosas que muchas veces no son ciertas, que muchas veces no son correctas, que muchas veces son cosas estúpidas y muchas personas lo siguen y muchas personas tratan de imitar patrones o comportamientos que no son correctos. Entonces la idea de este canal es más bien guiarte, darte a conocer mi experiencia como emigrante, mis dificultades, mis vivencias, que te ayuden a ti en tu proceso de migración, que te ayuden a ti en tu vida personal y sobre todo, de cierta forma, ayudarte con buenos valores, ayudarte con buenos consejos, ayudarte con un patrón de vida que no sea el típico, banal o las típicas vulgaridades que hoy te encuentras tanto en YouTube como en TikTok como en Instagram, que hay muchos influencers o creadores de contenido que por tal de ser famosos y tener muchos seguidores, hacen videos de cualquier cosa y tienen cualquier contenido y a veces no es nada ni interesante, ni educativo, ni es una guía de vida para las nuevas generaciones. Entonces mi objetivo es todo lo contrario, ayudarte, guiarte, darte buenos consejos, basado en mi experiencia de vida, como te digo, y basado en la experiencia de personas que me rodean, de las situaciones que veo a diario y de las cosas a las que nos enfrentamos día a día como emigrantes acá en Canadá. Espero que te suscribas a mi canal, espero que sigas todos los videos y contenidos que vamos a estar subiendo cada semana. En este canal yo tengo normalmente 2 secciones, a veces subo un video a la semana, a veces subo 2 videos a la semana. Normalmente hago un video mostrándote las cosas interesantes que hay en Canadá, cómo puedes venir a Canadá, mostrándote las viviendas en Canadá, mostrándote diferentes ciudades, diferentes sectores acá de Canadá y cosas que te pueden ayudar a ti si es que tienes el interés de venir a Canadá, cómo es la vida en Canadá, cómo es la vida en Canadá en general desde mi punto de vista. Y a la misma vez hago una sección donde es una conversación con mi esposa, donde hablamos muchas veces temas de pareja y temas de situaciones que se nos crean a las parejas cuando somos emigrantes y estamos lejos de nuestra familia, estamos lejos de nuestra zona de confort, estamos lejos de nuestra cultura, de nuestro entorno. Bueno, entre yo y mi esposa hacemos un diálogo que se llama La Noche Entre Nos, donde es el espacio que tenemos cuando ya los niños están durmiendo, cuando ya estamos para nosotros dos, y nos ponemos muchas veces a conversar de diferentes temas. Pueden ser temas de pareja, pueden ser situaciones que se dieron durante el día con los niños, pueden ser temas de la escuela, pueden ser temas cotidianos que cualquier pareja del mundo conversaría y nosotros lo queremos compartir con ustedes, donde siempre te damos algún consejo y algún tip, tanto de pareja como consejo familiar. Espero que los videos te gusten, espero que te suscribas al canal, espero que le des a la campanita para que recibas todas las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo. Recuerda que esto es ¿Qué volá seré? Y aquí te espero, tu canal amigo.